Muy buenas, feliz Navidad en nombre de todo el equipo de The Objective y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal que tenemos, ya saben, como todas las semanas. Hoy vamos a hablar con Enrique Recio sobre la continua cesión del gobierno a Cataluña, mientras sobrevuela esa cesión de competencias en seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos. Interior ha sellado otro acuerdo. En este caso, Marlaska ha quitado a la Guardia Civil en Cataluña la competencia sobre algunas cuestiones de medio ambiente. Enseguida nuestro compañero Enrique Recio nos va a dar todos los detalles. Y una semana más seguimos hablando de la trama de los hidrocarburos. También van a estar con nosotros Javier Leal y Fran Serrato, que nos van a contar la investigación de la Audiencia Nacional sobre otros 4 casos de fraude en hidrocarburos, como el que cerca a Víctor de Aldama. Y por último, vamos a desgranar, como no, el discurso de Su Majestad el Rey en Nochebuena. Lo haremos con Antonio Rodríguez. Comenzamos ya. Y comenzamos saludando y felicitando la Navidad a Enrique Recio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Feliz Navidad. Igualmente. Vamos a empezar por esas cesiones, que lo decía yo al principio, mientras está todavía un poco en el aire, ¿no? Esa cesión del gobierno en competencia de seguridad en puertos y aeropuertos, que si quieres ahora profundizamos más adelante. Sí. Lo que sí has contado en exclusiva en The Objective es una transferencia, algo encubierta de unas cuestiones sobre seguridad en temas medioambientales, en delitos medioambientales. Sí, eso es. Como bien has dicho, está el foco puesto, digamos, en esa transferencia, ¿no?, de competencias respecto a la seguridad interior, digamos, de los aeropuertos y de los puertos, como ya ha hecho el gobierno con el País Vasco. Si recordarán ustedes, este verano ya se hizo esa transferencia, se materializó, y ahora ha sido Cataluña, ¿no? El presidente de la Generalitat de Salvador Illa pues dijo hace unos días que quería esas competencias también para los Mossos d'Esquadra como policía integral. Pero todo esto fue después de que se celebrase la Junta de Seguridad con la comunidad autónoma, que es donde se hablan este tipo de cuestiones entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior de la Generalitat, y bueno, estuvo también presente Salvador Illa. Y precisamente en esa Junta de Seguridad no se trató el tema de las competencias fronterizas, pero sí se selló ese acuerdo en el que pues, el Seprona, ¿no?, de la Guardia Civil, que todos conocemos, pues pierde gran parte de sus competencias en Cataluña. Hasta ahora, o sea, tal y como lo fija la Ley de Cuerpos y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y así como el Estatuto de Cataluña, fija que la investigación de los delitos medioambientales es compartida entre los Mossos y la Guardia Civil. Sin embargo, en este acuerdo que han sellado, pues da, digamos, el liderazgo de la investigación a los Mossos de Escuadra en todos los casos que se den, ¿no? Hablamos, Enrique, de un incendio, Un por ejemplo, un incendio incendio provocado, sí, cualquier cualquier sanción cuestión administrativa, etcétera. En fin, pues encender un fuego cuando no se puede encender, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, no hace falta ni siquiera mencionar pues que el Seprona es un cuerpo especializado que en fin, que tiene unos especialistas muy buenos, ¿no?, dentro de la unidad. Y lo que se queja, ¿no?, porque esto lo ha denunciado la Unión de Oficiales, que es la Asociación de los Mandos de la Guardia Civil, es que llevan 20 años funcionando perfectamente en coordinación, tanto Mossos como Seprona, Guardia Civil, y ahora pues claro, les han mutilado prácticamente, ¿no?, el Seprona. Y claro, lo que denuncian también es que, claro, se ha hecho una transferencia de competencias encubierta a raíz de un acuerdo, pero claro, cuidado, porque es que estas atribuciones, ¿no?, estas funciones están fijadas tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, cuando se produce de esta forma, contraviene las leyes. Entonces, lo que ellos dicen es que, bueno, están hartos ya de, pues bueno, lo que vienen denunciando las fuerzas de seguridad en los últimos años es ser la moneda de cambio política, pero que claro, una cosa es admitirlo y otra cosa es que se contravenga a la legalidad. Si quieren ceder una competencia, lo que tienen que hacer es, como han hecho con la competencia de tráfico que le han quitado a la Guardia Civil en Navarra, hacer una ley orgánica. Entonces, claro, pues los mandos de la Guardia Civil están estudiando acciones para tal vez impugnar este acuerdo porque, claro, contraviene la legalidad.
Claro, y ahora, Enrique, estos mandos de la Guardia Civil, del Seprona, que llevan, como dices, más de 20 años haciendo estas funciones allí y desarrollando su labor, de repente se quedan sin cometido, pasan a un segundo plano, pasan a ser pues controlados por los Mossos, entiendo, y claro, eso generará también tensiones. Está por ver, ¿no? Porque se acaba de sellar este acuerdo, está por ver, ¿no? Cómo se van a Cómo repartir articular. ahora las funciones, pero lo que está claro es que ahora cada vez que, digamos, la Guardia Civil identifique la comisión de un posible delito medioambiental o ecológico, tiene que informar inmediatamente a los Mossos d'Esquadra como policía integral. Y si en el caso de que ellos lleven una investigación, imagínense que no solo afecta a Cataluña, afecta a otras comunidades autónomas, por ejemplo, la más próxima, Aragón o Valencia, aunque lleve la titularidad de la investigación la Guardia Civil, en la parte que afecta a Cataluña tiene que haber miembros de los Mossos que lideren también esa parte de las pesquisas. Entonces, claro, pues efectivamente queda en un segundo plano el SEPRONA. Al final, claro, todas estas cosas, si no quedan muy claras, evidentemente no es comparable, pero bueno, lo hemos vivido hace poco con la situación de la Dana, con quién tiene la competencia, quién manda, quién da la primera orden. Claro, todas estas diferencias es que al final generan un caos cuando realmente, Dios no lo quiera, pero haya un incendio de gran envergadura y quien tiene la palabra, la última, Claro. quien manda es... Ahí es donde está el problema, claro. Lo que recuerdan también las fuentes consultadas, ¿no? de la Guardia Civil que han denunciado esto, es que luego no cabe olvidar que si se investiga cualquier delito medioambiental en un juzgado, la titularidad de la investigación, cabe recordar, siempre la tiene el juez. Entonces es el juez, como en los casos de corrupción, que decide un juez, no, yo quiero que esto lo investigue la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, yo quiero que esto lo investigue la UDEF de la Policía Nacional. Puede establecer el juez perfectamente que cuando se produzca un supuesto delito de este tipo, lo investiga el Seprona, ¿no? O que lo investiguen los Mossos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Porque puede crear incertidumbre. ¿Ahora qué hace el juez? Entonces ponen una tesitura a todos complicada. Y luego lo que hablábamos, bueno, al principio, todo esto se produce, ¿no? Esta especie de nuevo acuerdo un poco de tapadillo, mientras está sobrevolando otro que es de mayor envergadura. Hablamos de la seguridad de los puertos y aeropuertos de Cataluña, Sí. esa cesión a los Mossos que está generando también verdadera indignación, ¿no? Sí, bueno, como ya comentaba, ya se materializó en el País Vasco en julio de este verano, tras la celebración de la última Junta de Seguridad con el País Vasco. Y bueno, de repente yo creo que pilló por sorpresa a todos porque hubo un medio de comunicación que publicó esto a finales de noviembre y el Ministerio del Interior lo desmintió categóricamente, incluso publicó, nos facilitó un comunicado a la prensa que llevamos asuntos de interior. Y ahora yo pues hablé con distintas personas del ministerio y guardan silencio. Ahora no dicen si sí o si no, simplemente se refieren a que hay que esperar a lo que se hable en la Junta de Seguridad y no dicen ni sí ni no, como te digo. Entonces, claro, lo que sorprende es que de repente, tras haber celebrado una Junta de Seguridad, salga el presidente de la Generalitat a decir que no a decir que se va a hablar sobre esto o se va a tratar de llegar a un punto de acuerdo, no, que los Mossos d'Esquadra asumirán la competencia de seguridad en puertos y aeropuertos. O sea, lo dijo categóricamente en su caso. Sí, entonces, bueno, ahora queda a ver pues, qué es lo que hace el Ministerio del Interior, pero ya te digo, en la Generalitat lo dan por hecho. Los agentes que están en puertos y aeropuertos, que he hablado también con ellos, en fin, no es que tengan información que se cuece en los departamentos, pero dan por hecho que va a ocurrir. Entonces, bueno, pues queda a ver cuándo se materializa ese acuerdo. Claro, tiene que convocar, ¿no? Como cuentas en tus crónicas, esa junta de seguridad, que no hay fecha concreta, pero se espera No. que sea en enero, Sí, o seguramente, sea, a lo que principios. dijo ella fue que la quería convocar para principios de año. A mí en el ministerio me dicen que a día de hoy no hay convocada ninguna junta de seguridad, pero bueno, esto no significa que la semana que viene pues digan de repente, oye, se convoca junta de seguridad para dentro de 15 días, ¿no? Esto, claro, hablábamos de antes las dificultades que generaba esa situación con el Seprona, con el cambio, ¿no?
esa cesión de las competencias en materia de investigación de delitos medioambientales de la Guardia Civil, del Seprona, a los Mossos, pero claro, es que ahora estamos hablando de otra cosa que también es muy grave, que es el control de las fronteras, de un país, de las fronteras. Al final está el aeropuerto del Prat, que junto con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es uno de los aeropuertos, son los dos aeropuertos más importantes de España, con muchos vuelos internacionales, con un tráfico pues de los mayores de Europa. Esto es mucha enjundia. Sí, y luego hay que destacar, porque es importante que la gente lo entienda bien, es que no se trata de que ahora la policía catalana vaya a asumir las funciones de control de pasaportes, etcétera, porque es una competencia exclusiva del Estado. Pero al encargarse de la seguridad pública en la zona pues en la que ustedes entran nada más al aeropuerto, y tanto luego cuando pasan los controles, eso les permite hacer pues controles de drogas, si ocurre cualquier incidente, pues intervenir, investigaciones de policía judicial, etcétera. Pero claro, es que en Cataluña se abre otra derivada, porque al mismo tiempo que se va a realizar esta cesión, el gobierno está negociando con Junts la cesión total de la competencia de inmigración. Entonces, claro, esto puede suponer, por primera vez, eso sí, que la Policía Nacional pierda esa competencia que tiene de control de fronteras, pero claro, habría que esperar a ver qué es lo que se pacta, ¿no? Porque el control de fronteras sí que está estipulado en la Ley de Cuerpos y Seguridad del Estado, que es una competencia exclusiva de la Policía Nacional. Pero claro, sería la primera vez que una comunidad autónoma asume integralmente la competencia de extranjería y de inmigración. Entonces, no sé si ahí también cambiarían las competencias de la policía de los Mossos. Entonces, habría que verlo, ¿no? Son muchas cuestiones muy relevantes que están en el aire y que afectan a la seguridad de todos. Sobre todo porque son fronteras europeas. Claro, son fronteras europeas. Es la frontera con Europa. Es el segundo aeropuerto más importante de España, con un nivel de vuelos, de enlaces con todos los países del mundo que es muy peligroso y hay que tener muy controlada la zona y todo muy bien atado. Y da la sensación de que no se tiene tan atado, que ella se apresuró a lo mejor ¿no? en hacer esa argumentación, hacer esa exposición, pero no había nada cerrado. Sobre todo porque te dicen los sindicatos de los Mossos que no tienen suficiente personal ahora para encargarse de esas atribuciones. Pero los claro, propios Mossos, ellos asumen paralelo, que no pueden. Sí, a ver, digamos en privado, ¿no? Te dicen que todavía los Mossos no tiene tanto personal, ¿no? Pero claro, es que en paralelo está el acuerdo que se llevó el año pasado el gobierno con Esquerra. No sé si recuerdo si fue el año pasado o pero fue a principios de año, que daba una partida, creo, de 15.000 millones o no recuerdo cuántos millones. No, eran 1.500 millones para llegar hasta los 25.000 efectivos de Mossos hasta 2026, ¿no? Para que ahí se meta, pues digamos, pues toda esta cesión de competencias en los puertos. Luego también el servicio marítimo está creciendo cada año más, ¿no? Comiendo ahí un poco terreno a la Guardia Civil. También ahí Barcelona, el puerto de Barcelona es importantísimo para todo lo que llega a nivel logístico. Claro. Es que es una seguridad que, claro, si no tienes las competencias y el personal preparado y adecuado, y claro, toda esta situación entiendo que desde la Guardia Civil, por lo que a ti te cuentan tus fuentes de la Guardia Civil, hay indignación, hay cabreo, porque ellos llevan muchos años haciendo esto, tienen el conocimiento suficiente para seguir haciéndolo bien. Claro. Y además es especialmente significativo que quien denuncia esto es la Asociación de los Mandos de la Guardia Civil, que es cierto que, bueno, hay otras asociaciones, ¿no? Pues que representan a la Guardia Civiles, etcétera, que suelen pronunciarse normalmente sobre otros asuntos, pero para que se pronuncie la Asociación de Mandos, o sea, de los oficiales de la Guardia Civil, tiene que ser una cuestión bastante grave, ¿no? Y claro, pues hay muchísima indignación, muchísimo cabreo, y sobre todo cuando se hacen de esta manera, ¿no? Con estos atajos ahí de dudosa legalidad, ¿no? Porque no está claro. En fin, hace falta ver ahora en adelante cómo se materializa este acuerdo y bueno, pues en qué quedan las funciones que ha tenido los últimos 20 años el Seprona en Cataluña. Claro, queda esperar, Enrique, queda esperar. En 2025 lo veremos. Te deseo también un feliz año y lo contarás en 2025. Lo contaremos en DioYective. Gracias, Enrique. Gracias.
Pues saludo ya a mis compañeros Javier Leal y Fran Serrato. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y feliz Navidad a los dos. Feliz Navidad y próspero año nuevo, que está ya aquí al caer. Eso es, próspero año nuevo. Vamos a ver si es próspero o no el año para la trama, ¿no? La trama de los hidrocarburos, porque aquí estos dos señores son de los que más han investigado sobre este tema, que sí ha sido muy próspero para algunos, sobre todo. Hidrocarburos ha sido muy próspero para algunos durante estos años, pero parece que el chiringuito, pues bueno, pues ya se les está terminando. La audiencia investiga 4 casos de fraude en hidrocarburos, como el que está acercando al Aldama. Eso publicáis esta semana. Cuéntanos, Fran. Exactamente. Bueno, la Audiencia Nacional, que es un tribunal de jurisdicción nacional, investiga 5 casos que tienen que ver con el fraude, o el presunto fraude, mejor dicho, del IVA en los hidrocarburos. Esto significa que en 5 de los 6 juzgados que forman la Audiencia Nacional hay al menos un caso de hidrocarburos, de fraude en el sector de hidrocarburos investigándose. Es toda la imagen de lo enorme que está siendo, es un complejo, la magnitud que tremendo. Tiene este fraude. De hecho, hay uno que es el que más tintas ha escrito, que es el caso del señor Aldama, conocido por ser el comisionista de las mascarillas de Ábalos. Lo investiga el juez Santiago Pedraz en el Juzgado de Instrucción Central número 5, y ahí se está dilucidando un presunto fraude en el sector de hidrocarburos de 182 millones de euros, y es cierto que podrían ser muchos más porque la Guardia Civil, los agentes de la UCO están investigando si el ejercicio fiscal de 2021 sí podían sumarse otros 45 millones, así que el presunto agujero al fisco podría ser de 230 millones o rondar los 230 millones, porque esos 182 que hasta el momento se están investigando suponen los ejercicios fiscales 2022 y 2023, los 2 últimos ejercicios. Esta trama, Javier Leal nos lo explicará mejor, vendía hidrocarburos a gasolineras y demás distribuidores. Vamos a explicar concretamente, Javier, porque tú Pero has antes te digo sobre que, eso, y ya termino, que aparte de esta presunta trama, o esta trama, hay otros 4 casos investigándose, donde en uno de ellos, en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, está el socio de Aldama, el señor Claudio Rivas. En uno está Claudio Rivas, en uno está Aldama, y no sabemos si del resto hay alguno más que sí sabemos a quién compete, que es al Grupo Burán, que ya esa noticia en exclusiva la dio mi compañero Javier Leal, y nosotros lo que hemos hecho es investigar a ver hasta dónde llegan esos tentáculos de la gente que se dedica al tema de hidrocarburos. Lo que sí que tenemos claro, lo llevamos contando desde hace muchas semanas ya en The Objective, también en Al Tanto, cuando nos resumís aquí vuestras informaciones, es que, bueno, lo decía Ábalos, ¿no? Las mascarillas era el chocolate del oro, es que el dinero real y las cantidades importantes estaban en esta trama de los hidrocarburos, que aunque lo hemos explicado en alguna ocasión, Javier, sí me gustaría que un poco expliques a los oyentes en qué consistía realmente este fraude, de dónde sacaba ese dinero la trama, y sobre todo ese fraude a Hacienda que con el IVA, que es lo supera, los 1.000 millones de euros. Sí, podría llegar hasta 2.000. Es un negocio que lleva funcionando, dicen la gente en el sector, toda la vida. Toda la democracia funciona esto, es muy enriquecedor y se mete muchísima gente ahí a estafar. Y es muy fácil, como te lo explican. Tú al final montas una SL, que son 3.000 euros, y lo único que tienes que hacer es esperar a tener la licencia de hidrocarburos. Puedes tardar 9 meses, cada que te la dé antes el Ministro de Industria, la transición ecológica, pero si no quieres esperar esos 9 meses, tienes que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, tener 3 millones de capital social. Pero incluso ellos mismos te dicen que a veces si consigues un buen notario, pues igual ni hace falta justificar los 3 millones. Ni hace falta demostrar esos 3 millones. Sí, es encontrar buenos intermediarios y te acabas metiendo en el negocio, ¿no? Y entonces, y si no quieres esperar ese tiempo, pues lo que haces es directamente comprar una operadora. Una operadora que te puede costar pues 8 millones de euros. La cosa es que una vez que tienes una operadora, la media, más o menos de lo que te hablan, de facturación al día, son 4 millones de euros. O sea, en 2 días tienes la compra, ya le has pagado la operadora. Y de ahí nos estamos contando que te estás llevando un 21% de todas las ventas que estás haciendo. Una vez que tienes la licencia, ya estás en el depósito fiscal. Ya puedes recibir combustible de cualquier barco del mundo. Y empiezas del depósito fiscal a vender a las gasolineras. De ahí, por cada venta, el 21% te lo estás llevando a tu tesorería. Claro.
Y a los 3 meses, cuando te viene Hacienda a decirme, oye, dame ese 21% de todas esas operaciones que has hecho, tú ya lo has hecho desaparecer con tu entramado empresarial y no hay forma de encontrarlo. O te das de baja y ya no existe empresa, como son cada 3 meses cuando las empresas, la gente que es autónoma tiene que registrar sus beneficios, pues a los 3 meses a lo mejor ya no existe. Y lo peor de todo es que son las mismas personas todo el rato. O sea, no es que sean unos nuevos, no. Claudio Rivas ya se conocía desde hace un montón. O sea, todos viejos conocidos entre ellos que llevan haciendo esto. De hecho, hemos hablado mucho en The Objective de Villafuel. Es una de las grandes conocidas que hace este tipo de cuestiones y que, claro, sus cifras, lo contáis vosotros en las informaciones, claro, sus cifras es que son escandalosas. Ha pasado de facturar 59 millones de euros en el 22 a ingresar 815 con apenas 8 trabajadores, con una pequeña gasolinera en una zona de Albacete, ¿no? Alejada del tráfico. Claro, todo esto canta. Llega un momento que canta y cantó. Claro. Y se nota también la descoordinación entre el Ministerio de Hacienda y Transición Ecológica, porque han dejado permitir todo este fraude sin que prácticamente se enterasen, lo cual ha dejado muy mal lugar a ambas instituciones. Bueno, los políticos ahora están intentando remediar esto. El 21 de noviembre se aprobó en el Congreso una propuesta, una iniciativa que llevaron Partido Socialista y PNV para que este tipo de fraudes no fuera tan fácil hacerlo y que en lugar de que se declararan los beneficios cada 3 meses, se hiciera cada mes. Lo que pasa es que aún no ha entrado en vigor, está a punto de entrar en vigor en las próximas semanas. Y sí es verdad que este tipo de empresas tienen que pagar otro tipo de impuestos, que son los impuestos especiales al hidrocarburo. Ahí es más difícil, ¿no? Ahí es más complicado. Ahí quien lo recauda es Exolum, que es la empresa que tiene la mayor parte de todos los depósitos fiscales. Entonces, en el momento en el que sale, ya rápidamente Exolum te recauda el impuesto. Y ellos ya lo liquidan con Hacienda. Entonces es muy difícil, es complejo ese. Aquí hay partes claves, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, donde habría que depurar la responsabilidad y, bueno, pues donde el foco, ¿no?, se puso en su día en la exministra Teresa Rivero, pues ¿por quién, no? ¿Quién otorga esa licencia antes de comenzar con las operaciones? Porque, claro, eso también, esa licencia es clave para luego cometer estos fraudes y a lo mejor un control más escrupuloso, ¿no?, de esa concesión, pues hubiese evitado muchos de estos millones de fraudes al fisco. Sí, es la Subdirección de Hidrocarburos, que está señor Cabo, que está ahora mismo también investigado en la justicia por otro tema de fraude de biocombustibles, y ese es el que en última instancia da la licencia y es conocido en el sector por ser un hombre que le cuesta dar licencias. Así que... Bueno, el caso de Villafuel, exactamente, se tardó 9 meses en dar la licencia. Que los expertos... Está dentro del plazo. Bueno, ¿no? superior al plazo. El plazo suele ser 5 meses, 5 meses y medio. Y estos son 9 meses. No sabemos qué pasó en esos 9 meses, eso es verdad. Sí que hubo reuniones a más alto nivel para que se otorgara. Pero a lo mejor, oye, no se dio antes porque no cumplía y se tuvo que... A lo mejor todo fue legal, no sabemos. Recordamos que Villafuel obtuvo, según contáis, la licencia de operador de hidrocarburos en septiembre del 22. La Guardia Civil sostiene que la trama habría comprado un chalet en la costa gaditana para compensar esa intermediación de Ábalos, que es por lo que se está investigando. Una operación que habría solicitado Koldo García a través de Aldama, y hablamos de que todos se conocen y los conductores... Hay electrónicos, hay mensajes en los que la UCO constata que se hablaba de Ábalos le pedía al Aldama pues una casa con muebles o sin muebles. Entonces, claro, esos mensajes que en un principio fueron borrados y se recuperaron gracias a ciertas herramientas software de la Guardia Civil, las mismas que podrían usar en el caso de García Ortiz, vieron que se estaban refiriendo a ese chalet en una urbanización de lujo en la línea de Concepción que se llama La Alcaldesa, donde Ábalos habría pasado 1 mes y medio, 2 meses, y del que fue además expulsado porque no pagaba ese alquiler. Y en el sector ya lo contaban, ¿eh? Ahora que ha salido todo y lo ha explotado, decían, no, sí, ya lo sabíamos. O sea, dentro del sector ya se cotilleaba esto, que estaban vinculados, esta operadora con todos estos. En el sector de la energía, Javier, no había indignación, porque ahora se comenta, claro, ahora toro pasado, pero claro, no había indignación entre las grandes de hoy, está ocurriendo esto. Sí. Y ha habido mucha presión, sobre todo por las grandes petroleras. Sobre todo empieza la presión a finales de 2023, que es cuando empiezan a hacer ruido, principalmente a Repsol.
pero había mucha indignación, sobre todo también por las pequeñitas, porque estaban esperando una licencia y de repente veían que todo el mundo sabía que era claramente quién era, de repente tenía la licencia, ¿no? Y no entendían nada. Luego está el caso, lo hemos comentado, lo ha comentado Fran, hemos hablado de Villafuel, el caso Burán. Este caso, Javier, que tú has destapado, suponía hacer ese mismo fraude con los hidrocarburos, pero ¿quién hay detrás? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, este es otro caso más de los muchos. Al final esto te lo explican como diferentes familias, ¿no? Entonces esta es una más, ¿no? En este caso pues fueron 133 millones los euros que se fraudaron. No vendrían muy mal a mí. No vendrían mal. Nada. Eso es verdad. Para empezar el nuevo año. Y bueno, realmente pues esta empresa es básicamente, no hay nombres muy conocidos, pero vienen a ser prácticamente los mismos de otros lados. Y es la misma operativa. No declaran el IVA y entonces lo van, entre muchísimas empresas que van montando, lo van escondiendo y al final pues los billetes pues se escapan. Hay que decir que el grupo Burán está en una situación bastante complicada, crítica, y que parte del negocio de los hidrocarburos lo compró otra empresa a la que se señala como la presunta firma, la presunta compañía que habría sido la que hubiese realizado este fraude a Hacienda. Que se llama Marillón, ¿no? Marillion. Sí, es que mis idiomas no son muy allá, ¿eh? Luego, bueno, también para que lo entiendan los oyentes, los lectores. Luego hay otra, aparte de Burán, está la Gaslow, que es otra que es previa y donde estaba Claudio Rivas metido, previo a todas estas de ahora, ¿no? Entonces, ese es el caso que investiga el Tribunal número 6. Número 6. Sí. Que algunos dicen que es como la semilla de Villafuel, a través de esas donde crean el dinero, porque hay otra empresa que se llama Bludger, que con esa dicen que es con la que traspasando y van montan el dinero y vas creando otra empresa. Y todo el entramado societario para... Pues, muchas veces critican a los periodistas que nos quedamos con las empresas, con los nombres de la empresa, pero las empresas son realmente pantallas. La empresa, el nombre da igual. Claro. Realmente es como solo sirven para ver cómo el dinero va moviéndose de un lado a otro. Hay otras de las cuestiones que esto también lo podéis explicar dentro de este modus operandi, ¿no? de este fraude. Otras operaciones se hacen directamente con un negocio vendiendo dentro del depósito, ¿no? Dentro del tanque, ni siquiera... Y ahí también, claro, se ahorran porque en el momento, según tengo entendido, que tienen que pagar ese impuesto es cuando sale del tanque y mientras van negociando, ¿no? Con esa subida de precios del petróleo, vendiéndolo de esa manera, ¿no? Sí, es otra forma también de hacer el negocio, ¿no? Es dentro, o bien sacando el combustible fuera o dentro. Traes el combustible de un barco a tal precio, imagínate que es un precio pues bajo en ese momento, y una vez dentro del tanque, si otra empresa pues necesita en ese momento combustible, pues tú se lo vendes dentro, sin impuestos, sin IVA y sin impuestos especiales a esa empresa y ahí consigues ese margen, ¿no? Entonces, pero eso es un negocio totalmente legal que lo pueden hacer también perfectamente. ¿Nosotros podríamos montar algo de eso? Se podría hacer, si es que se podría hacer. Nosotros todo legal, por supuesto. Sí, por supuesto. Todo legal. Y vamos, chicos, no sé si vosotros pensáis, con lo que estáis investigando este tema desde hace tiempo, porque, bueno, claro, a raíz de todas las investigaciones, todos los casos de corrupción, pues los 5 casos de este tipo, que probablemente pueda incluso haber más, que se están investigando en este momento en la Audiencia Nacional, pues los políticos en el Congreso, en noviembre, a propuesta, como decías, de PSOE y PNV, pues incluyen una iniciativa para modificar precisamente esa liquidación del IVA en el sector de hidrocarburos. Esa propuesta va a entrar en vigor en las próximas semanas. No sé si vosotros, como pues en cierto modo expertos en este fraude del que lleváis hablando y escribiendo ya mucho tiempo, pensáis que esto va a hacer que el fraude acabe o va a encontrar el fraude y el mal otras vías por las que defraudar. Yo creo precisamente en esta segunda opción que has dado, que algunas fórmulas se inventarán para conseguir dinero fácil. Son muchos millones y siempre el ser humano cae... No es que ciertos seres humanos sean mejores que otros, generaciones sean mejor que otras. Lo que sí es verdad es que tienen que haber leyes que controlen ese tipo de cosas para que sea difícil defraudar. Hasta ahora, el fraude en este sector ha sido facilísimo y por eso han emergido tantos casos. Seguro que nos encontramos alguno más y vamos a esperar un mes o mes y medio a ver si se levanta algún secreto de sumario, porque todos los casos están bajo secreto de sumario, para ver cómo era
realmente está operativa, para saber qué personas hay detrás, para el perfil, saber claro, el porque al perfil, final exactamente. es eso, no era algo que parezca sofisticado claro. como... Y un detalle, España es el país de la Unión Europea con el combustible más bajo. Los defraudadores y toda esta gente intermediaria decía no se atreverán a cambiar esto porque realmente, aunque hagan el fraude, permiten que nosotros tengamos la gasolina del diésel más barata. No sé si al gobierno también le va a interesar ahora una subida del precio del diésel. O sea que al final, por unos cuantos, va a repercutir en la sociedad y vamos a tener que pagar más Claro, caro. en el fondo, claro, haciendo ellos el fraude, pues consiguen bajar los precios. Entonces, de alguna forma ellos dicen que gracias a nosotros, aunque nos forremos de alguna manera, tenéis el precio económico. Entonces, o sea, vamos a tener que sacar en procesión a Claudio Rivas, a Aldama. Ellos dicen eso. Hay que darles las gracias. La realidad... Hay que dar un tono de humor en este último episodio de la temporada. Por cierto, hablábamos de Aldama. Bueno, pues porque todo, ¿no? Hablamos de todos estos nexos y todas las empresas interrelacionadas y todas las personas que se van repitiendo. Y Aldama es la persona que se repite en absolutamente todo lo que les llevamos contando en este 2024 y lo que te rondaré, Morena, en 2025. Pero es que Aldama intentó, como cuentas, Javier, comprar una operadora de petróleo antes de lograr esta licencia de la famosa Villafuel de la que estamos hablando. Mientras esperaban que tuviesen los permisos de Villafuel, intentaron comprar Metaway Combustibles por 8 millones de euros, pero acabó eso malamente. Nunca llegó a haber acuerdos y todo se rompió, pero fue como una forma incluso de que querían ya el dinero, querían operar, es como se debe ver, querían operar ya y entonces optaron, pues en lugar de esperar la licencia, comprar directamente la operadora y ponerse a trabajar para empezar a facturar. Facturar y facturar. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, chicos, no sin antes desearos un año nuevo y, bueno, pedir un deseo aquí en estos micrófonos de cara al año 2025. Está pues difícil, yo que siga habiendo lío, ¿no? Al final el periodismo vive de eso, ¿no? Yo que vayamos avanzando y podamos contar ya los avances de las investigaciones que llevan mucho tiempo detrás y ya nos gustaría ver resultados y quién está detrás, qué peticiones de cárcel si pudiera pasar hacia ese lugar van a pedir, que se resuelva también el caso de la Fiscalía, que está muy interesante con las nuevas peticiones de declaraciones como testigos que ha hecho el juez que instruye la causa esta semana. O sea va a ser un 2025 va a ser un 2025 intenso, intenso. ¿no? Yo os deseo mucha salud para que tengáis salud e intensidad para contar todo lo que vais a seguir contando, investigando en 2025 y muchas lecturas. Eso ya depende de ustedes. Muchas gracias a los dos. Chao. Siempre, hasta luego. Pues vamos ya a hablar del discurso del rey Felipe VI, de ese discurso de Nochebuena tradicional, y tenemos a nuestro compañero Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y feliz Navidad, claro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos a hablar de las palabras del monarca, en primer lugar, exigiendo pues, a los políticos diálogo y serenidad en alas del bien común. Un discurso, pues como siempre, emitido a las 9 de la noche, en el que pues, bueno, la escenografía cuenta mucho esa foto, ¿no? que el monarca tenía detrás de la Dana. ¿Cómo valoras el discurso? Cuéntanos. Bueno, fue un discurso centrado en todo lo que pasó en Valencia el 29 de octubre, la trágica riada que se llevó tantas vidas y que ha ocasionado tantos problemas en la comunidad valenciana. Era lo lógico y lo esperado, la escenografía, como tú dices, con esas imágenes claramente enfocado a todo lo que es la recuperación y esa solidaridad de la que habló, que fue la parte más emotiva, ¿no? De los jóvenes echando una mano y ayudando en aquellos días posteriores a la tragedia, que bueno, yo creo que fue la parte más emotiva y sentida de su discurso, ¿no? La Dana ocupó un trozo enorme de su discurso. También luego los otros dos temas, bueno, fueron tres, pero en el ámbito interno, pues la inmigración y el problema de la vivienda para los jóvenes, que también centró una parte de ese discurso, y luego también en clave internacional. Pues la verdad es que está muy convulso y es una evidencia el ver cómo las guerras y el gatillo fácil se está imponiendo
en muchos escenarios internacionales y, en fin, no hacemos más que tener guerras en nuestras vidas, ¿no? Algo que no pasaba antes, ¿no? Con tanta asiduidad. Bueno, la Dana y la tragedia de Valencia yo creo que ha dado un tirón de orejas a los políticos con ese, él dijo textualmente, la atronadora disputa política que hay entre unos y otros, que hace en fin, que esté todo el mundo muy crispado, y yo creo que quiso claramente calmar un poquito las aguas, los ánimos, porque bueno, van pasando las semanas y mantener esta lucha intestina entre gobierno y oposición al más alto nivel, pues es difícil de tragar y en las... Y de avanzar, porque al final da la sensación que no avanzamos, ¿no? Claro. No hay avances en la política, y no hay avances porque, bueno, a ti te lo dirán también, en muchos sectores, a mí en el sector de la vivienda, que es el que me suelo encargar, es que nos dicen, a ver, es que saben ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, que hay cosas que hacer por el tema de la vivienda, que también ha tocado el rey. Hay necesidad de sacar una ley del suelo, que estaban de acuerdo, los dos partidos estaban de acuerdo, el sector, hay cosas por hacer, hay pactos de Estado que hacer, pero no hay voluntad porque estamos en la crispación. Sí. Estamos en esa En unas cotas pelea altísimas, es constante. muy difícil bajar los decibelios. Y bueno, el rey claramente quiso intentar atemperar un poco los ánimos y que la situación baje un poquito esa crispación que nos tiene a todos atenazados, ¿no? Claramente fue lo que buscó y lo que intentó. Ahora habrá que ver si caló. Los grandes partidos han dicho que asumían el relato del rey. Curiosamente, Vox ha guardado silencio, algo que ya ha sucedido en algún año precedente. Y, otros le han acusado de derechizado, otros de ejemplar. Los socios de Sánchez han sido los más críticos, ¿no? Con él, con el tono y las partes que ellos alegan que no se han tratado en profundidad o que se han obviado. Bueno, los mensajes del rey nunca son del agrado de todos, pero yo creo que yo me quedo con ese discurso emotivo de cómo se hicieron las cosas por parte de la sociedad, por parte de los jóvenes, echando una mano y estando allí arremangados y de fango hasta la coronilla, pero ayudando a los vecinos de toda la zona afectada a intentar recuperar la vida cotidiana lo mejor posible, ¿no? Una tragedia, Antonio, que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones y bueno, que ha sido muy comentado, porque es verdad que ha puesto en el punto de mira y ha dejado las vergüenzas al aire de la clase política por su mala gestión de unos y otros y por esas peleas continuas en un momento tan durísimo, cuando había muchos cientos de personas que habían y miles de personas que habían perdido todo, que habían perdido la vida, que habían perdido a familiares, que habían perdido su casa, su trabajo, absolutamente todo, y ellos estaban en el politiqueo y en la pelea, y la figura de los reyes yendo a las zonas, yo creo que ya han hecho 3 visitas, si no recuerdo mal, bueno, pues sí que ha sido un momento, se le recuerda a este rey, a este monarca que en 10 años le ha pasado de todo, el momento tras el 1 de octubre y su discurso para intentar dar un mensaje de apoyo, de cariño de estoy aquí, del Estado sigue estando aquí, a pesar de lo que ha pasado con el referéndum, al resto de catalanes y dar ese mensaje de ánimo y del Estado prevalece. En esta ocasión también se habla que son los 2 momentos que ha tenido de momento así más puntuales de su mandato. Totalmente de acuerdo. Esas imágenes de los reyes, su primera visita a Paiporta, recibiendo pues todo lo que en aquel momento ocurrió, que fue que la gente estaba crispada y la tomaron con ellos y con toda la comitiva, ¿no? Y el propio presidente del gobierno tuvo que girarse, dar la vuelta y irse al coche oficial, ¿no? En aquellas imágenes sobre todo del rey calmando a la gente, explicándoles que tuvieran paciencia y que todo iba a llegar, y esa frase que luego que también tuvo en la reunión con
del comité de emergencia, ¿no? De que era primordial que la gente percibiese que todos los poderes y administraciones del Estado estaban presentes y que notasen que el Estado estaba allí también, ¿no? Porque los primeros días tras la tragedia fueron angustiosos, ¿no? Sin una presencia, bueno, fue tan escasa que la gente no lo percibió y los ánimos estuvieron, en fin, con el no declarar la emergencia nacional que la clamaba todo el mundo, ¿no? Y ni unos ni otros, ni Madrid ni la Generalitat Valenciana quisieron coger el toro por los cuernos, por miedo, por tacticismo, por pensar cómo me van a mirar dentro de unos meses y aquí no se declaró la emergencia nacional cuando estamos ante la peor gota fría del siglo en España, ¿no? Es algo inconcebible, ¿no? Y luego la gestión en esos primeros días tan, yo creo que deficiente a la hora de eso, de que la ayuda llegase y la limpieza llegase lo antes posible, pues aquello falló. Hay que admitirlo y hay que reconocer los errores, mirar para adelante, pero también aprender de lo que se ha hecho mal, ¿no? Otro de los mensajes, hablábamos uno básicamente de esos 3 mensajes, centrado fundamentalmente perdón, en la Dana, es bueno, esa alerta que hizo el rey Felipe VI sobre el riesgo de una inmigración mal gestionada que puede erosionar la cohesión. Efectivamente, es un elemento, no digo novedoso, porque la inmigración ha estado en los discursos del rey de forma recurrente en los últimos años, desde que empezó su reinado hace 10, pero sí que es verdad que esta vez ha tenido unas palabras con un marcado carácter o una advertencia mayor de la que hemos podido ver en otros discursos, ¿no? El hecho de la crítica tan cerrada a las mafias que trafican con las personas a la hora de meterles en cayucos, en pateras, y el hecho también, esa advertencia de que si no se gestiona bien la inmigración puede provocar convulsiones internas que ya están pasando en otros países, que nosotros aquí en España, por fortuna, las hemos eludido, porque sí que es verdad que en cuestión de integración siempre hay casos, municipios donde ha sido más difícil, donde ya se empiezan a ver ciertas situaciones de guetos y de bueno, una cierta violencia y casos concretos que son preocupantes, pero es verdad que comparado con países de nuestro entorno, lo que es la integración de la inmigración, yo creo que ha sido una cosa para sentirse orgullosos aquí en España. Pero, claro, cuando ves que en Francia, en Alemania, en otros países nórdicos, por ejemplo, o en la propia Italia, están surgiendo unos problemas importantes, unas tensiones con grupos étnicos muy preocupantes, pues es lógico que aquí también y desde el propio rey se lance un poco la advertencia de que, cuidado, tenemos que hacerlo bien si no queremos acabar como en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que ese era el mensaje que desde la Casa Real se quería trasladar. ¿Y crees que se ha trasladado, crees que ha sido la excusa que ha llevado a los partidos, bueno, pues a los socios del gobierno a sumar, a decir que está derechizado, que el discurso está derechizado? No sé si entienden que es por esto. Evidentemente hay algunos socios de Sánchez que así lo han interpretado, aunque yo creo, no hay que olvidar que los discursos tienen el beneplácito del gobierno, pasan por Moncloa, lo que va a decir el rey lo supervisan y aunque es el discurso más personal del monarca, siempre tiene que haber un visto bueno de Moncloa. En este caso lo hubo, si no, no lo hubiera dicho con esa rotundidad. Y no hay que olvidar que también dentro del Partido Socialista ya están surgiendo voces donde la inmigración, por ejemplo en Cataluña, desde el PSC ya se tienen respuestas y frases que no se habían visto en la izquierda hasta ahora, ¿no? Y bueno, el propio Salvador Illa está ya hablando de que la Generalitat va a controlar los flujos de inmigración y bueno, va a tener competencias en inmigración, claramente presionado por Junts y
sobre todo Junts, a la hora de asumir ese nuevo rol de la Generalitat en cuestiones de inmigración. Con lo cual, cuidado porque el Partido Socialista también yo creo que está evolucionando. Ahora hay que ver que, claro, más a la izquierda del PSOE hay otras formaciones donde todavía la inmigración se ve en otro prisma y con otras palabras, ¿no? Y por eso han criticado al rey. Y ya la parte del discurso, digamos, pues más optimista, ¿no? Más positivista y más de celebración, así de ese recuerdo al deporte español en un año en el que, bueno, pues la verdad que hay que decir que hemos brillado. El deporte español pues ha ganado empezando por la Eurocopa y, bueno, pues luego por el papel en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sí, ha sido un año, yo creo que notable, alto. Nunca se puede a lo mejor buscar el sobresaliente. Es verdad que en París, en julio, las medallas se quedaron muy cerquita de ese tope de Barcelona 92 que no se consigue superar en cuanto a medallas, pero se quedó la cifra muy cerca y con casos pues inexplicables donde se perdieron medallas en el último momento cuando eran, por ejemplo, estoy pensando en el fútbol femenino, que acabaron cuartas cuando prácticamente se daba por descontado que iban a ser un oro. O Carolina Marín, esa lesión cuando le quedaban unos puntos para pasar a la final olímpica, que aunque ya se hubiera lesionado en la final, pues hubiera sido plata o oro o plata. Y al final, pues la pobre se quedó sin medalla, ¿no? Fueron pequeños detalles que impidieron llegar y superar la cifra mágica de Barcelona 92. Pero yo creo que los Juegos hay que considerar que se hizo un papel bastante aceptable y, más o menos era la cifra que todo el mundo pensaba que se podía conseguir. Y la Eurocopa yo creo que ha sido el éxito deportivo del año sin duda, porque llegaban a la competición sin ser claros favoritos y fueron ganando esa condición partido a partido y pasando las eliminatorias y al final se vio un grupo maravilloso con un entrenador que los ha sabido liderar estupendamente y nos ha dado esa sorpresa de la cuarta Eurocopa que la verdad es que nadie esperaba antes de la competición que fuese a venir a España, ¿no? Sin duda la Eurocopa ha sido el éxito deportivo del año. Pues sí, la verdad que sí, con ese éxito nos quedamos, pero bueno, es verdad que también ya a nivel de los datos de audiencia ha llamado la atención que es uno de los discursos menos vistos, ha bajado en audiencia y roza su mínimo con el segundo menos visto de la historia. No sé si se ha perdido el interés, si cada vez vemos menos la televisión. La verdad que es curioso, si lo vemos por otros formatos después, pero año a año va perdiendo audiencia. Bueno, a ver, teníamos el hecho de la Dana hace un par de meses, pero, en fin, y es verdad que la crispación yo creo que hace que todo se vea con un prisma negativo, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente pensó también que el discurso iba a tener un cariz negativo. Más allá de los logros deportivos, este año ha sido un poco tristón. No hemos acabado bien. Es que el clima político no ayuda en nada. La Dana, que ha sido hace 2 meses, nos ha entristecido a todos. Yo sé de casos que no apetecía casi cenar en Navidad, ¿no? Y si no te apetece cenar, menos te va a apetecer encender la televisión y que alguien te cuente cómo está el país, cómo está la situación. Yo creo que esta menor audiencia viene motivada por ello, porque en el fondo estamos pasando por una etapa difícil como país, como sociedad y, en fin, faltan noticias positivas y buenas. En otra situación quizá hubiera sido diferente. Pues Antonio, esperemos que el año que viene tengamos más noticias buenas. Vamos a ver si el 25 llega lleno de cosas buenas, pero tampoco, por ejemplo, el escenario internacional asusta mucho. Sí. Asusta mucho, va a llegar Trump y no sabemos qué va a pasar en algunas cosas, en algunos escenarios, en fin, no son nada halagüeños. Esto yo creo que todavía vamos a tener que pasar una larga etapa.
Todo se lo contaremos aquí en The Objective y luego en Al Tanto. Antonio, feliz año y muchas gracias. Muy bien, feliz año a todos los oyentes. Y muchas gracias también y feliz año a todos ustedes, que tengan buena salida y buena entrada de año. Ya saben, pueden encontrarnos en theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. El próximo Al Tanto ya en 2025. Un abrazo.